¿Cuántos sabemos que servimos a un Dios que es fiel, un Dios que es todopoderoso? Denle un fuerte aplauso a ese Dios en el día de hoy. Te alabamos, Padre. Te damos la gloria, Señor. Gloria sea el Señor. Bueno, una gran bienvenida a todos ustedes. Si están aquí por primera vez, bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Orellana y sirvo como uno de los pastores aquí en Christ Fellowship. Y hoy también tengo el privilegio de traer la palabra de Dios. Estamos en una serie que ya hemos titulado Sin Rodeos, donde vemos que Cristo Jesús, cuando Él estaba aquí en su ministerio, nunca diluyó la verdad. Nunca la diluyó, pero siempre fue directo con nosotros y nos habló sin rodeos. Pero también en este momento quiero aprovechar a saludar a todos los que nos están viendo en CF Internet, también en nuestras redes sociales y en nuestras sedes aquí en Condado de Miami-Dade, en West Kendall, Homestead. Denme un fuerte aplauso, familia. Estamos tan contentos que están aquí con nosotros. Pero también en este momento quiero saludar y quiero orar por nuestras sedes globales en Centro y Sudamérica, que están pasando por muchas cosas en este momento y queremos orar por ellos. Así que, familia, en todas nuestras sedes, donde quiere que usted se encuentre, oremos por ellos. Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, en este momento. Señor, entendiendo que tú eres un Dios que tiene todo control. Señor, entendiendo que tú eres un Dios que sostiene el mundo entero, que tú eres un Dios perfecto, que tú eres un Dios digno de alabanza. Pero Padre, en este momento, Señor, te pedimos y oramos por nuestras sedes globales, Señor, por Colombia, por todas las protestas que está pasando, por Cuba, Señor, por las personas en nuestras sedes que no tienen nada de comer. Señor, te pido por tu misericordia sobre sus vidas, que tú derrames tu gracia, Señor, en nuestro pueblo hispano. Y Señor, te pido que tú nos enseñes a hacer la iglesia a la iglesia. Señor, por favor, que ellos puedan sentir tu presencia como nunca antes en este momento. Pero Padre, también oramos por tu palabra. En este momento, Señor, que vamos a seguir alabándote, Señor, te pedimos que tú abres nuestros corazones, nuestras mentes, para entender lo que tú tienes para nosotros. Señor, cambia nuestras vidas de adentro a afuera. Te alabamos y te queremos y oramos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria sea el Señor. Si tienen sus Biblias o no, si no las tiene, va a salir en la pantalla. Pero estamos en Marcos capítulo 9 y la palabra de Dios dice así. Dice: cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Dice: córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos y ir al infierno, al fuego que no se apaga. La palabra de Dios. Pueden tomar sus asientos. Gracias por estar aquí. Impresionante donde vemos aquí que Jesús nos está advirtiendo del peligro del pecado. Pero para comenzar el día de hoy, quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Están listos? ¿Están escuchando? ¿Están listos? Podemos hacer una pregunta. En todas nuestras sedes o en casa, déjenme preguntarle esto. Cuando comenzó esta pandemia en el 2020, cuando comenzó la pandemia de este COVID-19, déjenme preguntarle, ¿qué hiciste para evitar el peligro de este virus? O sea, en otras palabras, ¿qué precauciones tomaste para evitar contratar este virus? Yo me acuerdo que cuando comenzó, no solo me ponía un tapabocas, me ponía dos tapabocas. Comencé con los guantes, me bañaba en desinfectante, otra persona también lo hacía. Pero esa familia también en el mundo, otras personas también tenían mucha urgencia contra este virus. Sin embargo, aquí les traje algunas de estas fotos. Mira, este señor no estaba solo contra el virus, pero contra una guerra mundial parecía que estaba. Y también había una señora que se tapó todo, o sea, completa, hasta el pelo, todo estaba ahí, se tapó completamente. Pero también, mire, el distanciamiento social era algo real, no quería que nadie le toque. Ahí estaba el distanciamiento. Pero también, hermanos, hasta los perros teníamos que cuidar. Aquí estaba envuelto en plástico los perros. Yo me acuerdo que ese era un tiempo donde todos nosotros nos estábamos protegiendo de este virus, que había una urgencia para evitar este virus. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque cuando pasa el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Es que ya esta urgencia contra el virus disminuye, porque ya no es tan importante o ya no estamos pensando mucho acerca del virus. Y familia, esto me pasó a mí.
Yo me acuerdo, un día durante el virus salí a comer con mis amigos, fuimos a un restaurante, no estábamos sin el tapabocas, obviamente estábamos comiendo, y ahí estaba con mis amigos y todo chévere, todo fresco, nada pasó. 2 días después, no me sentía bien, me dolía un poquito el cuerpo, estaba tosiendo. Yo dije, Dios, por favor, no. Y en ese momento preciso me manda mi amigo y me dice, oye, no me siento bien, me fui a hacer la prueba, salí positivo con el COVID. Oye, hermanos, en ese momento me puse loco, me puse histérico, porque mi esposa y mi hijo, que estaban en la casa, pero mi esposa estaba embarazada. Y yo estaba ahí sin el tapabocas, entonces yo me puse alerta, mi urgencia aumentó, me puse loco, me encerré en mi cuarto, no le di un abrazo a mi esposa ni a mi hijo, me estaba bañando en desinfectante y si tocaba algo con el spray, pero ahí a todo dar. Y familia, lo que pasó aquí, porque permítame relacionar esto con el mensaje del día de hoy, porque puede ser realmente impresionante cuando nos damos cuenta no solo de este virus, no solo de esta pandemia, pero puede ser impresionante cuando nos damos cuenta del peligro del pecado. No solo de un virus, pero del peligro más grande que tenemos en nuestras vidas. Y ese es el peligro del pecado. Y lo que quiero decir es que al igual que mi urgencia contra el COVID aumentó en el momento que me recordaron del peligro que estaba expuesto, familia, de la misma manera, esta es nuestra idea principal el día de hoy. Cuando somos conscientes del peligro del pecado, vemos la necesidad y la urgencia de alejarnos lo más de él. ¿Cuánto lo dicen amén? Cuando somos conscientes del peligro del pecado, vemos la necesidad, vemos la urgencia de alejarnos lo más posible del pecado. Y tal vez tú estás aquí el día de hoy y te estás preguntando, ¿cuál es este peligro del pecado? ¿Y hasta qué punto debo de evitarlo? Pues lo vamos a descubrir al estudiar Marcos capítulo 9. Entonces, si usted tiene sus notas o tal vez quiere descargar la aplicación CF Miami, lo puede hacer y ahí también puede tomar sus notas. Y hoy tengo 3 pensamientos, 3 puntos para nosotros del día de hoy. Anote este como su primer punto. Debemos evitar el pecado a toda costa. Debemos evitar el pecado a toda costa. Regresemos a nuestro texto de hoy. La palabra de Dios dice en versículo 42, dice que cualquiera que haga ¿qué es lo que dice? Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí. Hagamos pausa ahí porque necesitamos entender que el pecado es algo estrictamente entre nosotros y Dios. Es algo estrictamente entre nosotros y Dios. Y si Dios no existiera, tampoco existiera el concepto del pecado. Pero el pecado está presente, hermanos, cuando desobedecemos y nos rebelamos contra Dios santo y Dios perfecto. No sé si tú sabes, pero cuando Dios nos creó, nos dio su ley buena, nos dio su ley perfecta. Y si nosotros permanecemos en la ley buena y perfecta de Dios, vamos a poder disfrutar de sus beneficios y tendríamos compañerismo con Dios. Pero el momento, hermanos, que rompemos, que levantamos esa ley, sea de manera grande o sea de manera pequeña, la palabra de Dios dice que cuando rebelamos contra Dios, dice que eso es pecado. Y la palabra de Dios también nos dice que todos hemos pecado. No solo la suegra, no solo el vecino, no solo el esposo, la esposa, no solo ese compañero del trabajo que ya no soporta. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado, que todos nos hemos rebelado contra Dios. Pero hermanos, al convertirnos en seguidores de Cristo, cuando confiamos en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, sabemos y estamos alerta que debemos de evitar el pecado a toda costa. Pero también escriba eso como literal A: debemos de evitar ser causa a que otros pequen. Mire lo que dice la palabra claramente. Cristo está hablando, dice: cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si lo hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Ahora, cuando Cristo Jesús está hablando y dice uno de estos pequeñitos, no se está refiriendo solo a los niños. Lo que se está refiriendo es que a todos los que le sigan a Él, como tenemos un Padre celestial, nosotros somos hijos o hijas de Dios.
Lo que está diciendo Cristo Jesús es que cualquier que causa que uno de ellos es mejor que se ate al cuello una tremenda piedra y que te tires al mar, prácticamente que te mueras. Es una advertencia muy, muy grande. La palabra dice que te ates una piedra y que te tires al mar. Cristo fue directo y nos habló sin rodeos, hermanos. Sin rodeos. Y a veces pensamos que cuando le hacemos caer a otra persona es algo suave, es algo pequeño, no importa, no, familia, grande o pequeño, no importa. El pecado es pecado. El pecado es pecado. Muchos de nosotros pensamos que cuando hacemos a otra persona caer tiene que ser algo grande. No, hermanos, solo cuando tú tienes una conversación con alguien y estás discutiendo con alguien y tú minimizas la palabra de Dios, eso es pecado. Cuando tú tal vez estás aquí, estás viendo, tú tienes una red social, les puedo preguntar por qué. ¿Por qué usamos las redes sociales para hacerles caer a otras personas? En este mundo vivimos en un mundo donde las personas se toman fotos y lo que ponen en las redes sociales es realmente no es bueno. Hacen que otras personas caigan, ¿no? A veces se tiran fotos y están prácticamente desnudos. ¿Por qué es así? No debemos de ser causa de tropiezo a otras personas, hermanos. Cristo Jesús lo está diciendo claramente aquí, pero también lo dice así. Anote esto como literal. Debemos evitar ser causa de tropiezo para ti mismo. Para ti mismo. Escucha lo que dice Cristo Jesús aquí en versículo 43. Dice: si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué dice la palabra? Dígalo más fuerte. Córtala. Y si tu pie te es ocasión de pecar, ¿qué dice? Córtalo. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿qué dice? Sácatelo. Y obviamente, hermanos, el Señor no está hablando de una mutilación real. Lo que Cristo Jesús está diciendo aquí, por favor escuche, es que tenemos que ser radicales con el pecado. Que tenemos que hacer todo lo posible para no estar en una relación o algo pecaminosa. Que tenemos que ser radicales con nuestro pecado. Entonces te pregunto el día de hoy, ¿qué en tu vida te está causando pecar? Tal vez es una relación. Tal vez estás siguiendo a la novia o al novio y tu relación con esa persona es una relación adultera, una relación que llena de fornicación. Y déjame decirte, eso no agrada a Dios. Estás pecando. Y déjame decirte, si no te acerca a Cristo, te aleja de Cristo, suéltalo. Suéltalo. Tal vez es un grupo de amigos. Tú sales con ellos y sales los fines de semana. Y déjame decirte, si tus amigos no te acercan a Jesús y te alejan de Jesús, suéltalos. Suéltalo. Tal vez es un programa de televisión, una película. Hay tantas cosas que está tratando de tomar nuestra atención. La palabra de Dios, Cristo dice que no sirvamos de tropiezo para nosotros mismos. Si algo te está causando, córtalo, hermano. Córtalo. ¿Qué te está diciendo Dios el día de hoy que tienes que cortar? Yo me acuerdo de mi amigo cuando comencé en el ministerio hace 16 años. Y mi amigo, él realmente tenía una batalla con la pornografía. Y él sinceramente siempre me dice: Gabriel, es que tengo esta batalla, Y yo era su amigo tratando de aconsejarle, tratando de estar ahí al lado de él. Y hermanos, él me vino un día y me dijo: sabes, Gabriel, ya tengo la respuesta. Me leyó este mismo pasaje y ¿sabes lo que me dijo? Me dice: mira, yo tengo el iPhone más nuevo y ¿sabes qué? No me importa porque esto es causa de pecar. ¿Y sabes lo que hizo? Se compró el teléfono, como dicen en mi país, más chimbo, más simple, que no tenía internet, podía llamar, mandar textos y nada más. ¿Y sabes qué? Su alma está clara ante el Señor. Hermanos, ¿qué le está causando pecar? Tiene que cortar eso de su vida. Pero escriba eso como punto número 2, porque es sinceramente como Cristo nos está hablando. ¿Por qué tenemos que ser tan radicales con nuestro pecado? Mire lo que punto número 2, porque nuestra voluntad pecaminosa nos llevará al infierno. Nuestra voluntad pecaminosa nos llevará al infierno. Escucha bien lo que dice Cristo aquí en versículo 43. Dice: si tu mano te es ocasión de pecar, córtala.
te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos y ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Dice, si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no apaga. Y sigue, versículo 47 dice, y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo, porque te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Nota que Cristo aquí no solo habla acerca del infierno, no solo menciona una vez, dos veces, pero lo menciona tres veces. Y hermanos, cuando vemos repetición en la palabra de Dios es porque es importante. Y Cristo Jesús lo está diciendo y está diciendo claramente a nosotros, directo con nosotros, nos está diciendo que esto, el concepto del infierno es importante. Así que entendamos de dónde viene esta palabra infierno, porque vemos que la palabra infierno viene de la palabra griega que significa Gehenna, que es la raíz de la palabra del valle de Hinnom. Y el valle de Hinnom está en la parte sur de Israel, donde había un barranco que estaba inclinado hacia un valle, descendía hacia un valle. Y familia, en el Antiguo Testamento lo que pasaba es que había dos reyes completamente malvados que lo que hacían en este valle es que ofrecían sacrificios de niños al dios de Moloch. Y hermanos, finalmente después de años Josías se hizo rey y acabó completamente con ese valle, lo cerró, y lo que pasó es que convirtió ese valle en el basurero de Jerusalén. Y en ese valle, ahí es donde botaban comida rancia, aguas sucias, ahí había gusanos y había un fuego consumidor que estaba 24 días al día, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahí es lo que había en ese valle. Y hermanos, yo me imagino cuando Cristo Jesús estaba enseñando sobre el infierno, a menudo Él señalaba a ese valle, hacia ese lugar, hacia ese fuego consumidor en el valle de Hinnom como una ilustración visual para nosotros. Y usa estos versículos para describir el fuego interminable donde el gusano no muere. Él resalta esta verdad para ser directo con nosotros. Esta es la verdad, hermanos, que aquellos que pecan ante de Dios santo y justo merecemos el castigo eterno en el lugar llamado el infierno. Pero lo que pasa, la realidad es esta: que muchas personas el día de hoy no pueden captar este concepto del infierno, hasta lo rechazan. Déjenme enseñarles unos datos que tengo aquí el día de hoy. Este es el porcentaje de personas que creen en el infierno. Primeramente hay 27% de personas que no son religiosas, no tienen relación con Dios, no son religiosas. 27% creen que hay un infierno. Eso significa que más del 70% del mundo no cree. Mira, y también vemos el próximo 31% de personas religiosas que no son cristianas, puede ser hindú, musulmanes, lo que sea, no cristianas. 31% piensan y saben y creen que hay un infierno. 70% de personas que son religiosas no creen que hay infierno. Y por último, 70% de cristianos, 70% creen que hay un infierno. ¿Sabe lo que me dice este número? Que 30% de cristianos, de personas que dicen que Jesús es su Señor y Salvador, que camina con Dios, 30% no creen en el infierno. ¿Por qué, hermanos, no creemos en el infierno? Yo sé que es algo difícil, pero hermanos, tratemos de verlo por otro ángulo de este tema del infierno para poder entender. Escriba esto como literal A. El infierno es un lugar donde no llega la gracia de Dios. ¿Está escuchando el día de hoy? El infierno es un lugar donde no llega la gracia de Dios. Y cuando digo la palabra gracia, me refiero al favor inmerecido de Dios hacia nosotros. O para decirlo de otra manera, la bondad de Dios para que no lo merecemos.
Déjeme hacerle entender un poquito mejor. Porque aquí en el cielo, donde está el Señor y la presencia del Señor, también vemos las riquezas de la gracia de Dios. Ahí está nuestro Dios infinito en el cielo. Ahí están las riquezas de la gracia de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca del cielo. Dice en Apocalipsis, dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Quién dice amén a eso? Versículo 4 dice: y Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Familia, en el cielo hay infinito gozo. En el cielo hay deleite, hay paz, hay satisfacción, hay tranquilidad. Ahí está la gracia, la presencia de Dios siempre. Pero segundamente, en el cielo están las riquezas de la gracia, y en la tierra vemos gracia común. ¿Están conmigo el día de hoy? En la tierra tenemos gracia común. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de la gracia común. Dice en Mateo capítulo 5, dice: pero yo les digo, amén a sus amigos, y oren por los que les persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque el que hace salir su sol, Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y llover sobre los justos y los injustos. Lo que la palabra está diciendo aquí es que en la tierra hay una gracia común. En otra palabra, todos podemos aquí experimentar la gracia común de Dios, ser creyente o no creyente. Déjeme explicar. Todo el mundo se puede ir a la playa, el creyente y el no creyente. Todo el mundo va a sentir el calor de Dios, del sol. Todo el mundo va a sentir esa brisa. Todo el mundo puede disfrutar de la creación de Dios. Dios nos ha dado la bendición de tener familias, de tener hijos. Todo el mundo podemos experimentar esta gracia común de Dios. ¿Están conmigo el día de hoy? Todo el mundo tiene esa gracia común, pero la diferencia para el creyente es que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, ya no solo tenemos esta gracia común, sino que ahora podemos saborear un poquito de esa riqueza de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la diferencia. Pero al final, hermanos, mire lo que dice aquí en Efesios 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo que vemos en el cielo es que están las riquezas de la gracia, en la tierra está la gracia común, pero familia, en el infierno, para poder entender, está la ausencia de la gracia de Dios. Muchas personas piensan que en el infierno no está la presencia de Dios. Eso no está correcto. Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Dios está en todas partes, en todo el tiempo. Entonces, cuando ya sea el tiempo de esto, Dios va a estar ahí, su presencia va a estar ahí, pero no va a estar una ausencia de la gracia de Dios. ¿Están conmigo el día de hoy? Esa es la diferencia, familia. Pasar la eternidad en el infierno es estar ausente, totalmente alejado de cualquier gracia o bondad de Dios por toda la eternidad. No hay consuelo, no hay alivio, no hay bondad, no hay alegría, no hay risa. Es un lugar, hermanos, donde nadie quiere estar. Y para ser sincero, ¿sabe la mentira más grande que el diablo y el enemigo nos da? Es que el día de hoy él pinta una realidad falsa acerca del infierno, ¿no es así? En redes sociales, en películas, en programas de televisión, el infierno es un lugar donde se están pasando margaritas, ¿no es así? Donde hay tremenda fiesta, pachanga, todo el mundo está bailando. Eso es como lo pinta el enemigo. Hermanos, por favor, abra sus ojos, su corazón, su entendimiento. Eso no es el infierno. El infierno es donde está la ausencia de la gracia de Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué razones tendría alguien para querer pasar la eternidad sin Dios y sin gracia? Bueno, escriba eso como literal B. Porque el infierno es un lugar para la gente que elige cualquier cosa antes que Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 1. Dice la palabra en el capítulo 1, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
y injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, nota lo horrible del pecado. Es que lo que hacemos es que nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas del mundo y lo cambiamos por la gloria de Dios. En vez de estar en la gloria de Dios y caminar una vida y hacer una vida que agrada a Dios, nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra riqueza y nuestro gozo en las cosas de este mundo. Y todas esas cosas, hermanos, le van a dejar vacíos. Le van a dejar vacíos. Escucha lo que dice aquí el Señor en el libro de Jeremías. Dice: espántense, oh cielos, por esto, y tiemblen, queden en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males, dice la palabra así: que me han abandonado a mí, fuentes de agua vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Así que cada vez, hermanos, que pecamos, estamos cambiando a Dios por el placer y la satisfacción y el confort de otras cosas. Hemos cambiado la gloria de Dios. Y es algo muy serio esto, hermano, del pecado y del infierno. No solo es vida o muerte, pero significa dónde pasarás tu eternidad. ¿Vas a pasar tu eternidad en la riqueza de la gracia de Dios o donde hay ausencia de la gracia de Dios? Y hermanos, déjame repetirles, es por eso que cuando un solo alma, cuando la palabra de Dios dice que cuando solo un alma, cuando una persona cree que Cristo Jesús, cuando una persona se hace hijo de Dios, ¿qué dice que hacen los ángeles? Que ellos tiran una pachanga, que ellos tiran una fiesta. ¿Saben por qué? Porque los ángeles están en la gloria de Dios y no se pueden imaginar otra vida sin que estar ahí. Por eso se tiran una fiesta, porque saben que si solo una persona viene, es razón de una fiesta. Ahora, Jesús fue el único que pudo ser directo de esta realidad, y le explico por qué. Porque escriba esto como su último punto. Porque solo Jesús puede salvarnos del infierno y guiarnos al cielo. Si escucha algo el día de hoy, si algo le entra al corazón, a su mente, escucha esto: solo Jesús puede salvarnos del infierno. La noticia más importante del evangelio es que Cristo Jesús dejó su trono celestial, descendió a nosotros para pagar el precio por nuestros pecados. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos, en la cruz Cristo Jesús sufrió. Toda la ira de Dios fue derramada sobre Cristo Jesús. Todos tus pecados Cristo lo puso sobre sus hombros y murió en la cruz por ti y por mí. Ahí en la cruz había una oscuridad total. Cristo Jesús estaba sufriendo conscientemente, rodeado de poderes demoníacos, bajo juicio por el pecado, no de él, pero el pecado tuyo y mío. Y Cristo Jesús en ese momento fue separado del amor y de la bondad de gracia para que tú y yo nunca lo fuéramos. Así que, ¿dónde te encuentras el día de hoy? ¿Acerca del pecado o del infierno? Porque déjame repetirte que solo Dios te puede salvar. No es el dinero, no es tu trabajo, no es tu familia. Solo Dios te puede salvar. Y tal vez tú estás escuchando esto el día de hoy y estás diciendo: wow, que predica más difícil, que predica más fuerte, que predica más que no me siento bien. Hermanos, Cristo Jesús no se avergonzó de decir la verdad, y tampoco lo debemos de decir nosotros, tú y yo.
¿Sabe por qué Cristo Jesús habló acerca del pecado y del infierno más del cielo? Porque Él nos ama. Es la conversación llena de más amor que puedes tener con alguien acerca de su pecado, acerca del infierno. ¿Sabes por qué? Porque si no la tienes con alguien, el camino directo que están viajando es al infierno. Así que si tú estás aquí el día de hoy y estás escuchando y estás viviendo tu vida pecaminosa, tu vida en pecado, déjame decirte que Dios te amó y mandó a su Hijo Jesucristo para que si tú crees en Él no mueras, pero más tenga vida eterna. Así que en este momento voy a pedir que todo el mundo incline sus rostros, cierre sus ojos. Y si hay alguien aquí el día de hoy que está escuchando acerca del pecado, tal vez tu oración el día de hoy debe de ser como hijo de Dios. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que tienes que cortar? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que tienes que soltar? Te está haciendo pecar, te está haciendo tropezar. ¿Qué es lo que tienes que soltar el día de hoy como hijo de Dios? ¿Qué tienes que rendir a Cristo Jesús? Y tal vez está otra persona aquí el día de hoy y estás viviendo una vida pecaminosa y no le has rendido nada a Cristo Jesús, realmente ni le conoces a Jesús. Déjame decirte que hoy es el día de salvación y Cristo te lo ofrece. Solo tienes que creer y clamar en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde estás, en casa, viendo en las redes sociales, en una de nuestras sedes, ahí donde estás, puedes clamar a Dios como tu Señor y Salvador. Puedes orar, puedes cerrar tus ojos, puedes decir algo así, puedes decir: Padre, gracias. Gracias por demostrarme que soy pecador. Gracias por demostrarme que necesito un Salvador. Gracias por demostrarme que hay un lugar que se llama el infierno. Y Señor, si no fuera por ti, pasaría la eternidad ahí. Pero gracias, Dios, que tú me amaste y mandaste a tu Hijo Jesucristo para que muera por mí, para que pagara por mis pecados. En ti pongo mi confianza, Jesús. En ti pongo mi eternidad, Jesús. Hazme blanco como la nieve, perdóname de mis pecados. Te seguiré por el resto de mis días. Te alabo, te amo. Y oramos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén.